Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia Agape Amor que transforma? Y amigos que nos ven y que se conectan con nosotros, ya sea por YouTube, por Facebook, que están ahí al pendiente de nuestras lecciones para el crecimiento espiritual que estamos llevando y que han sido una bendición, ¿verdad? Que hemos estado hablando del Espíritu Santo y que hoy estamos iniciando una nueva serie porque también quisiéramos, o la parte de este proceso de estudio es también estar estudiando los libros de la Biblia, y ya hemos estudiado el libro de Romanos, de Corintios, primera y segunda de Corintios y de Gálatas. Y entonces hoy vamos a iniciar una nueva serie hablando del libro de Efesios, caminando y creciendo en eso, que es una gran bendición. Así es que si es de bendición estas clases, compártelas, dale like ahí en nuestra página de YouTube, de Facebook también, que puedas, que si alguien más crees que le pueda ser de bendición, pues aquí estamos, ¿verdad? Para ayudar a otros. El Espíritu Santo es el que nos enseña y nos revela, y precisamente para nuestra formación y crecimiento espiritual. Así es que yo te voy a invitar a que en este momento oremos y le pidamos al Espíritu Santo que Él nos hable, que Él nos enseñe esta palabra, que Él nos dirija y que Él nos guíe. Amén. ¿Me acompañas? Dios, gracias te damos, Señor, por la oportunidad y la bendición que nos das de escuchar tu palabra, de crecer, de caminar contigo, de vivir tu palabra, de ir más allá, de obedecerla, de creerla, Dios. Gracias. Gracias por un día más, gracias por ese amor, esa gracia, ese perdón. Gracias, Dios. Aquí estamos. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea en cada uno de nuestros hogares, nos revele esta palabra, nos enseñe esta palabra y nos guíe a crecer y a caminar más y más en ti. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Dios, porque tú eres fiel y tú eres bueno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues que el Espíritu Santo, ¿verdad? Guíe mis palabras para lo que te quiero compartir en esta hora. Y como te decía, vamos a iniciar el estudio del libro de los Efesios, que es de gran bendición y que va a ser de gran utilidad para cada uno de nosotros. Y que se va a relacionar con cosas que ya hemos estado hablando, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con una pequeña introducción de lo que trata este libro. Es importante analizar a veces unos elementos históricos y ponernos en el contexto de todo lo que estaba pasando en esa época, en ese lugar, con los hermanos de la iglesia de Éfeso, y para entender por qué el apóstol Pablo les escribe esta carta y cuál es el enfoque de esta carta. Entonces, nuestra lección de hoy tiene que ver con la introducción a la epístola. Epístola quiere decir carta. Carta o epístola es lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos algo. El apóstol Pablo escribe esta epístola desde la prisión. Mira, aquí como versículos de referencia, en Efesios 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. En el 4:1 igual lo vuelve a decir en Efesios 4:1: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación por la que han sido llamados. Y en el 6:20 igual vuelve a recordar esto, dice: por lo cual soy embajador en cadenas, con denuedo hable de él como debe de hablar. Entonces, aquí el apóstol Pablo en Efesios dice: yo estoy preso, y él estaba preso, ¿verdad? Él estaba en Roma. Dice: es muy probablemente que haya sido durante su primer encarcelamiento en Roma, del año 61 al 63 después de Cristo. En este mismo periodo escribe también la epístola a los colosenses, a Filemón y a los filipenses. El apóstol envió esta carta y la de los colosenses mediante Tíquico. En Efesios 6:21 dice: para que también ustedes sepan mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. ¿Ok? Y Colosenses 4:7 también, bueno, nos corrobora esta información, que dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Entonces, tanto la carta a los Efesios como a los Colosenses fue enviada por Tíquico, que estaba muy cercano a Pablo, ¿verdad? Por lo que hay similitud entre ambas epístolas. Se considera que tanto Efesios como Colosenses son muy similares, traen temas muy parecidos. De acuerdo al primer versículo, la carta se encuentra dirigida a los creyentes que viven en la ciudad de Éfeso. Efesios 1:1 dice:
Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, esta carta sí era totalmente dirigida a ellos, ¿verdad? A los efesios. Entonces, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo transmite por escrito esta maravillosa revelación, siendo el mensaje de Dios para la iglesia de todos los siglos. Entonces, Pablo trayendo este enfoque totalmente y directamente a los efesios, porque había algo ahí, ¿verdad?, que tenía que explicarles. Y vamos a ver el contexto histórico y lo que estaba pasando en ese tiempo. La ciudad de Éfeso era la capital de la antigua Asia, una pequeña provincia del Imperio Romano. No es lo que hoy se conoce como Asia, sino una región ubicada en el oeste de la actual Turquía, situada a unos 60 kilómetros de la ciudad de Esmirna, cerca del mar Egeo. Éfeso era famosa por el templo de la diosa Diana, el cual era una de las 7 maravillas del mundo. La idolatría que ahí se practicaba estaba mezclada con magia y ocultismo. Vamos a ver algunos versículos de referencia, porque aquí lo expresa y se va complementando el libro de los Hechos, Hechos 19. Fíjense, Hechos 19:19 dice: Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y aquí el capítulo 19 de Hechos, del libro de los Hechos, habla cuando Pablo estuvo en Éfeso. Muchos judíos vivían en esa ciudad, por lo que existía una sinagoga. Mira, ahí en el versículo 8 del capítulo 19 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces, ahí había una sinagoga también en Éfeso. El establecimiento de la iglesia en Éfeso aconteció durante el segundo viaje apostólico de Pablo. Fíjense, aquí en Hechos 18:18, y del 18 al 18 hasta el 20:38, capítulo 20, versículo 38, habla todo esto y cómo se fue formando la iglesia ahí. Entonces, el apóstol se quedó en Éfeso alrededor de 3 años. En Hechos 20:31 dice: por tanto, velen, acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La referencia de que él estuvo ahí. Ahí colaboraban con él Timoteo y Tíquico. Hechos 19 relata la iniciación y el desarrollo de esta obra apostólica. Al llegar, encontraron allí a 12 discípulos o semidiscípulos, como que estaban en eso, ¿verdad?, a los cuales Pablo guió a una conversión completa al bautismo y a la llenura del Espíritu Santo. Y con ellos predicó 3 meses en la sinagoga hasta que fueron expulsados, y luego continuó con los discípulos cada día en la escuela de uno llamado Tirano durante 2 años. De modo que todos los habitantes de Asia, tanto judíos como gentiles, escucharon la palabra del Señor, y él hacía grandes prodigios y milagros a través de Pablo. A causa de este avivamiento, se produjo en la ciudad una gran revuelta, porque peligraba la ganancia de los plateros que fabricaban ídolos, ya que el progreso del evangelio debilitaba la adoración a la diosa Diana. En Hechos 20 del 17 al 38, antes de eso, ahí en Hechos 19 vemos todo este alboroto, todo lo que se arma, porque sí, había un platero ahí de los principales que se llamaba Demetrio. Y entonces cuando él vio, porque dice, fíjense, Hechos 19:24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata, templecillos de Diana, daba no poca ganancia a sus artífices. Y cuando vio que la ganancia bajó, pues empezó a alborotar al pueblo para que volvieran a adorar a Diana, de los efesios. Entonces, que en otras culturas dice que era considerada, es la similitud a Afrodita, la diosa del amor. Era considerada eso, Diana de los Efesios, una diosa importante, ¿verdad? Que a lo mejor aquí hoy en día podría ser considerada también como la Virgen de Guadalupe, alguien muy relevante en esa cultura, en esa sociedad, ¿ok? Entonces, en Hechos 20, 17, 38, Pablo se despide definitivamente de los ancianos de la iglesia con un tremendo mensaje en el que hace una reseña de su ministerio en esa ciudad. Después de 3 años de ministerio, el apóstol dejaba establecida la iglesia del Señor en esa ciudad, la cual probablemente ya contaba con miles de miembros. Entonces es interesante cómo Pablo forma la iglesia, él tiene que seguir su viaje misionero,
Y tiempo después escribe la carta para ellos, porque Pablo estaba al pendiente. Fíjense, la función de un apóstol, porque ya hemos hablado de esta figura, ¿verdad? También lo vimos en los dones de ministerio y todo esto. El apóstol es aquel que forma las iglesias, deja pastores, sigue creando iglesias, pero sigue cuidando a los pastores de las iglesias que formó. Entonces, ese es el apóstol, el que tiene esa visión de ir más allá, no solo de levantar una iglesia, sino formar varias iglesias y estar cuidando a los pastores y a esas iglesias, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los principales temas de esta epístola? Uno, el propósito eterno de Dios. Antes de la creación, Dios nos predestinó a adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo. Como padre, su propósito eterno es tener una gran familia con muchos hijos semejantes a su hijo. Esta familia, que es su iglesia, de acuerdo al plan de Dios, tiene tres características principales, que son unidad, calidad y cantidad. Todo esto es posible a través de Jesucristo. El propósito principal y final de la iglesia es la alabanza de la gloria de Dios, lo cual será posible únicamente si la iglesia tiene las tres características señaladas, o sea, unidad, calidad y cantidad. El capítulo 1, 2 y 3 está enfocado a la proclamación del propósito eterno de Dios. El capítulo 4, 5 y 6 de Efesios están enfocados al llamado a vivir según el propósito eterno de Dios. Este libro tiene 6 capítulos y sustanciosos, acá buenos. Y entonces el 1, 2 y 3 hablan del propósito eterno y el 4, 5 y 6 de vivir en ese propósito eterno, ¿ok? Entonces, porque es más, o sea, más, aquí la lección nos plantea esto, ¿verdad? Que Él nos predestinó para adoptarnos como hijos suyos. El plan original es crearnos como hijos. Adán y Eva eran creados como hijos. Dios es Padre. Y te he mencionado en muchas ocasiones que es lo que Jesús compartía, enseñaba, que Dios es Padre. Lo que los judíos no entendieron porque ven o tienen la imagen de Dios súper elevada, como el poderoso, como el grande, como Dios justiciero, Dios vengador, Dios que juzga, ¿sabes? Y no lo pueden aterrizar a un aspecto más paternal, más familiar. Y que por eso Él formó a la familia, porque Él es Padre, ¿ok? Entonces, eso es lo que podemos ver acá, parte de este propósito eterno y que a través de Jesucristo lo podemos recuperar. Otro de los principales temas tiene que ver con volver a unir todas las cosas bajo el mando de Cristo. El pecado, que básicamente es rebelión contra Dios, produjo en la humanidad corrupción, maldición y muerte, destruyendo la unidad del universo, lo cual produjo división, discordia y enemistad en las siguientes relaciones. O sea, ¿qué produjo? Una enemistad entre el hombre con Dios, el hombre consigo mismo, el hombre con su prójimo, el hombre con la naturaleza, el marido con su mujer, los padres con los hijos, los gobernantes con los gobernados, el patrón con el obrero y los judíos con los gentiles. Y así, o sea, el pecado vino a echar todo a perder, ¿verdad? Y entonces trajo enemistad, empezando de Dios con el hombre y de ahí con todo su entorno. Entonces, eso es lo que Cristo viene a restaurar, esa relación entre Dios y el hombre y entre todos los demás. En este estado de la humanidad, la consumación de los tiempos, Dios envió a su Hijo al mundo para volver a unir en él todo lo que el pecado había dividido. Ahora el plan de Dios es unir, reconciliar, armonizar en Cristo todo lo que el pecado destruyó y separó. En Efesios 1, 9 y 10 vemos esta parte. Mira, vamos a corroborarlo. Efesios 1, 9 y 10 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Ok? Entonces, de unir todas estas cosas, Cristo es el eslabón, ¿verdad? Cristo es ese elemento que une todo. Entonces, tenemos que entender que dentro del propósito eterno de Dios era esto, restaurar todo lo que el pecado, lo que el enemigo destruyó y echó a perder. Pero ahora a través de Cristo se vuelve a unir, se reconcilia, se fortalece, ¿sabes? Eso es parte importante. Ahora, otro tema importante es la iglesia. El contenido de esta epístola nos proporciona la más completa y excelente revelación acerca de la iglesia del Señor. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia? ¿Cuál es la relación entre Cristo y la iglesia?
El apóstol enseña acerca de las principales características de la iglesia, el fundamento apostólico de la iglesia, los ministerios de la iglesia, la forma de edificar la iglesia. Enfatiza principalmente la unidad y la santidad de la iglesia. Presenta a la iglesia como cuerpo de Cristo, como una familia de Dios, como templo del Espíritu y como la desposada con Cristo, entre otras más, ¿verdad? Eso es la importancia de la iglesia dentro, porque ahora, y es importante decirlo, habla de la importancia de la iglesia ahora en el nuevo propósito eterno de Dios, porque la iglesia se empieza a formar una vez que Jesús regresa al cielo, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y se empieza a formar la iglesia, ¿sabes? No, la iglesia no existía antes, y la iglesia forma parte del nuevo pacto. En el nuevo pacto que tenemos con Cristo Jesús, en el cual somos salvos, porque Jesucristo nos perdona nuestros pecados a través de su muerte, de su sacrificio, y a través de su resurrección nos da vida eterna. Entonces eso es parte del nuevo pacto en el cual nosotros entramos, en el nuevo paquete, como la iglesia, ¿verdad? Que se va formando ya cuando el Espíritu Santo desciende con los apóstoles, ¿ok? Entonces, aquí hay otro punto importante que tenemos que mencionar. Cuando el apóstol escribe esta carta, dos grandes peligros amenazaban a la iglesia de esa ciudad. Uno, la división por causa de las viejas raíces étnicas entre judíos y gentiles, y las viejas costumbres pecaminosas de los gentiles que hacían perder a la iglesia su santidad, ¿ok? Entonces, esos serán elementos que Pablo está atacando en esta epístola, en esta carta, porque él veía, y bueno, él ya había estado ahí 3 años y sabía a lo que se estaban, pues lo que la iglesia se exponía por el ambiente en el que estaban viviendo, ¿verdad? Ambiente de idolatría, ambiente de pecado, era una ciudad importante. Entonces, por eso Pablo escribe enfocado a estos dos temas. ¿Cuál es la importancia de esta carta? Algunos intérpretes más eruditos de la Biblia han vertido sus opiniones acerca de esta epístola, describiéndola como el más grande escrito de toda la historia, la reina de las epístolas y la corona y el clímax del Nuevo Testamento. Aquellos que hemos leído y estudiado profundamente esta epístola hemos llegado a la misma conclusión. Al estudiar la carta de los Efesios notaremos que en los primeros 3 capítulos su tono es afirmativo, pues es la proclamación de la verdad. En esta primera parte no hay ningún mandamiento, en cambio en los últimos 3 capítulos maneja un tono imperativo, pues en general son mandamientos que nos revelan la voluntad de Dios. Y así va a ir el enfoque, primero nos enseña la verdad y luego ya nos ordena, ¿verdad? Nos manda, nos guía a cumplir esa verdad. Entonces esa es la importancia y que es considerado un libro muy importante dentro del Nuevo Testamento, que marca ahí algo relevante, ¿verdad? Por eso lo estudiamos y por eso también es importante que conozcamos todo lo que va alrededor de esta parte de la palabra que Pablo escribe a los Efesios con esa carga y ese amor en su corazón por ellos. Conclusión, el estudio de la palabra del Señor es importante para el crecimiento y la edificación personal. En el libro de los Efesios encontramos elementos básicos para la formación espiritual, entendiendo que Cristo es el centro de todo lo que hacemos y de todo lo que pensamos. El Espíritu Santo es quien nos ayuda para estudiar esta carta escrita por el apóstol Pablo y traerá la revelación para entender la voluntad de Dios y su propósito eterno en cada una de nuestras vidas. Va a ser interesante si tú dispones tu corazón y abres tu corazón para aprender y entender y que Dios te revele este conocimiento de la palabra a través del libro de los Efesios. Híjoles, pues vamos a ir a más, ¿verdad? Es padre conocer, aprender y crecer en Cristo. Tu vida va a ser llevada a más en Dios, poco a poco, pero ahí vamos caminando, ¿verdad? Entonces, el versículo para recordar es Efesios 4:1, que dice el apóstol Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Eso es importante que podamos tenerlo claro y que podamos ir visualizando. Pablo en sus prisiones escribe a los Efesios, no los deja, los sigue cuidando, los sigue guiando, ¿verdad? Y llevando a una verdad importante, primero revelada y después aplicada, para que lo lleven a cabo. Y en una sociedad que a lo mejor no está muy alejada de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Para que tú y yo nos fortalezcamos en Dios y caminemos en eso, ¿ok? Espero que sea de bendición esta lección y vamos a darle gracias a Dios por eso. Papi, gracias te damos por esta lección, esta clase,
esto que hemos aprendido de ti, Señor, llévanos a ir creciendo, danos hambre y sed de ti, y aprendiendo de tu palabra y aprendiendo de lo que tú nos hablas. Gracias por esta enseñanza en Efesios. Llévanos a más Espíritu Santo de Dios y que podamos conocerte más, caminar contigo, crecer más contigo. Te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga mucho. Qué padre que están acá al pendiente. Vamos a echarle ganas con el libro de los Efesios. Que sea de gran bendición para todos. Y ahí compártelo, dale like, escríbeme si tienes ideas, preguntas. Si hay dudas, también escribe. Y algunas dudas que tengan, las resolvemos aquí para todos, para que también pueda ser de bendición, ¿ok? Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.